La función encargada de imprimirle dirección, de meditar sus propósitos, de fijar sus objetivos y de organizar sus recursos a fin de obtener los resultados deseados. ¿Está? Entonces, los sistemas de información se desarrollan en algún lugar, en un campo. En este caso son en las organizaciones. Y la administración es en las organizaciones la que se encarga de imprimirle dirección, de ver cuáles son sus propósitos, fijación de los objetivos y organizar los recursos. A ver si tengo una definición completa aquí. La administración, bueno, antes quería decirles que tengan en cuenta que muchos autores lo definen, van a encontrar un millón de conceptos o definiciones de lo que es un sistema, ¿no es cierto? Pero en general podemos decir que un sistema es un conjunto organizado de elementos que se interrelacionan y eso hace que interactúen entre sí en un ambiente determinado, siguiendo un fin determinado, y todos estos elementos van a interactuando individualmente, todas las partes componentes van actuando, pero interactúan a la vez. La administración es un sistema componente de un suprasistema o un sistema mayor que es la organización. Esto tiene que ver con lo que dijimos recién. Vuelvo para atrás. Los sistemas de información se desarrollan en un lugar, en un campo, que son las organizaciones. Entonces, la administración es un sistema componente de algo mayor, de un suprasistema o un sistema mayor que es la organización. Y pasa por tres procesos: administrar cosas, administrar las personas y administrar la información. Entonces, la teoría general de sistemas, que se la denomina, van a encontrar la sigla TGS, la teoría general de sistemas, introdujo una semántica científica que se utiliza universalmente, y este lenguaje contiene significados específicos, pero en este caso solo vamos a llegar a algunos conceptos desde la óptica nuestra, desde la óptica de las organizaciones, porque se hablan de entrada, salida, procesos, retroalimentación, atributos, sinergia, complejidad, bueno, un montón de términos. Perdón. Entonces, la administración es un sistema, que cumple algunas funciones dentro, como les dije acá, de un suprasistema mayor que es la organización. Por sí misma, acá se los puse, por sí misma, la administración no me significa nada. Es decir, una organización, si no es administrada, solo sería un sinónimo de caos. Entonces, una organización debe ser administrada. Pero a la vez, una organización, a la vez, la administración logra una cantidad de recursos no relacionados, como por ejemplo personas, tecnología, capital, que al integrarse todas en un sistema total, logran los objetivos propuestos. La administración es fundamental y en esencia lo fundamental de la administración es la práctica que nosotros hacemos de ella. Y la razón de ser de la administración es el hacer. Entonces, la administración, ¿qué hace? Organiza la actividad prescribiendo programas de acción en función de los objetivos que se persiguen en la organización.
Entonces, el sistema administrativo se transforma en el medio a través del cual las decisiones estratégicas y las políticas que se adoptan en el nivel superior de la organización se traducen y se hacen operativas en una cantidad múltiple de tareas y decisiones que resuelven las rutinas, las operaciones individuales, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el sistema administrativo? Tiene actividades, toma decisiones, consigue información. El sistema de administración produce información para todos los niveles de la organización. Y ahí al obtener esta información, vamos a tener guardada o la vamos a obtener en archivos, en registros, en libros, etcétera. Por lo tanto, es el gran procesador de información. O sea que la información se mueve por toda la organización. Es el flujo de información el que se mueve por toda la organización. El sistema administrativo transmite, registra, conserva los soportes de información de distintas maneras por los medios que se fijaron en la organización para llevarlos, se toman decisiones, se comunica, se documenta, pero a la vez el sistema realiza captación, elaboración y transmisión de toda esa información que yo fui recolectando. De manera que se pueda actuar en la medida en que se esté operando para poder tomar las medidas correctivas que sean necesarias. ¿De dónde proviene toda esa información? Bueno, el sistema administrativo procesa la información de toda la organización. Es como que yo estoy repitiéndoles algo de distintas maneras para que ustedes se ubiquen en lo que es. Es como la información es lo que fluye dentro de la organización. El sistema administrativo procesa la información, toda la información que surge de las tareas de rutina, todas las que se repiten rutinariamente, y así también la que proviene del entorno de mi organización. No se olviden que yo recibo del entorno impactos de distinta naturaleza. Esa información afecta todas las actividades y procesos, posibilitando que las tareas puedan llevarse a cabo. Pero también a partir de esa información pueden definirse estrategias para mejorar, para poder corregir, todo lo que sea necesario para poder supervivir, para crecer, para desarrollarme como organización. Entonces, toda la información, toda la organización va a depender de esa información que se mueve por toda ella. La organización depende de ese flujo de información que se mueve en la organización. Este sistema de información es el canal por el cual los datos van a circular de una persona o un sector hacia otros, proporcionando servicio a todos los componentes en forma que se puedan realizar los trabajos con eficiencia. Ahora, acá tengo un resumencito pequeñísimo. Entonces, la información se mueve por toda la organización, pero lo hace bajo un esquema definido. Todo sistema administrativo, o sea, toda organización, depende de ese flujo de información que se organiza bajo una entidad abstracta denominada sistema de información, que es el nombre de esta unidad que estamos dando. Este sistema es el canal por el cual los datos
circulan de una persona o sector hacia otros, proporcionando servicio a todos los componentes en forma tal que estos puedan realizar sus trabajos con eficiencia. ¿Está? En cuanto a la... a ver, un concepto de sistema de información. Es un extenso sistema integrado y coordinado de personas, equipos y procedimientos que transforman los datos en información a fin de apoyar las actividades de la organización, tales como las operaciones, la administración y la toma de decisiones, de modo que aquellas se desarrollen eficientemente. Es lo mismo que dijimos antes, pero ahora lo organizamos organizado como un concepto. En un mundo como en el que vivimos hoy, absolutamente globalizado, interdependiente, donde se producen cambios acelerados, cambios permanentes, es un mundo muy competitivo, habrán notado que por ahí hay un momento donde nos vemos con exceso de información, sobrecarga de información, porque estamos todos tecnificados, con mucha incertidumbre sobre el futuro. Las transformaciones también son muy dinámicas, el contexto en el que nos movemos. Entonces, todas las organizaciones necesitan estar organizadas de alguna manera para todos estos impactos. Y estas circunstancias hacen que el papel de estos sistemas de información sean cada vez más importantes. Las organizaciones cada día requieren más de un sistema de información para tomar decisiones. Y el sistema de información contable, que lo llamo, el sistema, fíjense la sigla, Sistema de Información Contable, por ahí sí lo ven. El otro que yo le había dicho antes era la Teoría General de Sistema, TGS. Ahora lentamente vamos entrando a lo que es la información contable. Entonces les decía que todas las organizaciones necesitan de un sistema de información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, y además el sistema de información contable es una parte de ese sistema de información de los entes. La información que se necesita proviene tanto de los sistemas de información de adentro de la empresa, o sea, internos de la propia organización, como del contexto, o sea, de la parte externa. El sistema de información es un conjunto de procesos, datos y procedimientos que funcionan agrupados. Todo sistema de información tiene entradas y salidas. En el caso del sistema contable, las entradas son los datos captados y las salidas principales son los informes contables, que son lo que ustedes van a tener que hacer cuando se reciban. Entran los datos, se produce un procesamiento de la información y sale la información. Acuérdense que los datos no es lo mismo que información. No todo dato es información. Los datos son hechos sacados de las observaciones, mediciones, pero deben ser procesados para que se transformen en información. El sistema de información contable distingue lo que es dato de lo que es información y ejecuta 3 actividades, un poco lo que les dije recién. Elementos de entrada que provienen de fuentes internas y externas, que son provenientes de operaciones y hechos económicos que alteran el patrimonio y por eso vienen hacia la contabilidad, que
¿Qué pasa después? Hay algo que yo hago, un procesamiento, se actúa sobre esos datos para producir información. Existen procedimientos que determinan cómo se elabora esa información, que consisten básicamente en ordenar, clasificar, resumir, registrar las operaciones, los hechos económicos, etc. Hasta tanto se produzca la información que va a estar referida, ojo que estamos en sistema de información contable, hasta tanto entonces obtengamos información referida a la composición del patrimonio, a las variaciones correspondientes a un periodo determinado de tiempo y sobre la cual yo voy a poder tomar decisiones y ver cuáles van a ser las funciones y controles que yo voy a hacer un poco más adelante. Entonces, les decía que el sistema de información contable capta y procesa datos que normalmente se refieren a el patrimonio de la empresa, de un ente, en un momento determinado, y también puede ser la evolución en el tiempo, el patrimonio, los bienes de propiedad de terceros que están en su poder, no los bienes propios porque sería el punto anterior, sería el patrimonio de la empresa. Bienes de terceros que están en poder de la empresa y también hechos inciertos, contingencias que suceden. Una vez obtenido eso, procesado eso, yo voy a tener una información resultante de ese estudio, de ese procesamiento. Y puede ser usada por la administración para evaluar los resultados de lo que se hizo, de las acciones que yo he tomado, que ya estamos entrando despacito a lo que es control de gestión, como elemento de juicio para poder tomar decisiones de corrección o para vigilar los recursos, vigilar, es decir, hacer un control patrimonial. A ver si no les puse acá. Sí, acá me estoy adelantando un poquito. La información es la interpretación coherente de los datos que permite tomar decisiones en una organización. Es lo que les dije. Tenemos datos, trabajamos con ellos, o sea, los registramos, los estudiamos, los analizamos para obtener información y allí tomar las decisiones. A través del procesamiento, a los datos se le agregó utilidad, finalidad y significado. Por eso transforman en información. ¿Qué logro yo en este paso intermedio, en el procesamiento? Logro que a los datos se le agregue utilidad, finalidad y significado. Esto les había dicho, el sistema de información contable distingue lo que es dato de lo que es información y ejecuta 3 actividades básicas. Recibe los datos, actúa sobre ellos y produce la información. Recibe los datos ¿de dónde? Fuentes internas y externas que corresponden a las operaciones y hechos económicos que alteran o afectan el patrimonio. Actuar sobre los datos. ¿Para qué? Para producir información. Son procedimientos como ordenar, clasificar, resumir y registrar las operaciones y los hechos económicos. Y también, por último, se produce la información referida a la composición del patrimonio, sus variaciones, correspondiente a un periodo determinado que nos permitirá tomar decisiones y ejercer la función de control. El sistema contable no tiene como fin procesar toda la información que necesitan los participantes de la organización, sino que su desarrollo está limitado a la captura, a ver si les puse acá, a capturar
procesar y producir información, perdón, vuelvo a perdón, me perdí con lo que les estaba diciendo. Capturar, procesar y producir información referida a la composición de su patrimonio en un momento determinado de tiempo y su evolución en el tiempo. Por otra parte, el sistema contable tampoco podrá informar acerca del total de recursos que posee la empresa o la organización de que se trate, porque no le será factible informar sobre aquello que no puede medir en forma objetiva, como por ejemplo la capacitación de los recursos humanos. Nosotros sabemos que todo lo contable es bien, es medible, es cuantificable, pero hay cosas que escapan al sistema contable. Parte de la información que es producida por la contabilidad, a veces se la tenemos que dar a terceros para facilitar decisiones, pero la contabilidad no produce toda la información necesaria para el ente. Acuérdense que, bueno, nosotros por ahí nos ceñimos a que es una empresa muy chiquita o conocemos a sus dueños, etcétera, pero también tenemos que pensar en que hay empresas más grandes que deben responder a los accionistas, deben informar, y de eso se trata este sistema de información. Los sistemas de información contable son los más antiguos que existen y más ampliamente utilizados por las organizaciones, porque mantienen los registros, los informes, bueno, los que llevan al día sus cosas, ¿no? Como van a hacer ustedes. Informes sobre las operaciones o transacciones comerciales, otros eventos económicos que afecten a mi empresa o a la organización. Y además, por supuesto, confeccionar los estados de situación patrimonial y demás informes financieros que se requieran. Estos sistemas también lo que hacen es generar pronósticos de condiciones futuras, como estado financiero proyectado, presupuestos financieros y, por supuesto, el desempeño financiero de mi empresa se va a medir contra los pronósticos o presupuestos que yo pueda hacer o con otros informes contables que sean más analíticos. Entonces, en este cuadrito tienen más o menos lo que me da la información contable. ¿Lo alcanzan a ver o la letra está muy chiquita? Bueno, si no me hablan, quiero creer que están viendo bien. En la administración operativa necesita información sobre, estamos hablando de contabilidad, dentro del sistema de información contable. Primero tengo que, obvio, ya saben ustedes saben más que yo de esto. Determinación del plan de cuentas, determinación de los centros de costos, registración de los movimientos contables, elaboración de los informes contables, cierre contable y los bienes de uso. En la administración, esta es operativa. En la administración técnica voy a tener información sobre análisis de los centros de responsabilidad, análisis y control de la gestión presupuestaria, análisis de costos. Y ya vamos a la estratégica, más arriba en mi organización, análisis de indicadores contables, va a requerir información externa sobre cambios económicos, impositivos, mercado de capitales, sector de actividad, etc. Diariamente en todas las organizaciones se realizan muchísimas transacciones, bueno, con suerte se realizan muchas transacciones y algunas de ellas afectan la composición patrimonial, eso lo saben ustedes, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y la función de contabilidad o el sistema contable
es justamente aquella que desarrolla los registros de acuerdo a una estructura orgánica o coherente reflejada por las reglas o criterios contables, normas, principios de contabilidad, que van marcando la manera de manejarnos con los detalles de las actividades de la empresa. Todo lo que debe ser registrado teniendo en cuenta la seguridad para ser bien objetivos en cuanto al estado patrimonial en todo momento. Y una característica común que se da en los sistemas contables, en la registración por medio de, ya saben ustedes, el más común es la registración por medio del sistema de partida doble. Y como resultado entonces de esta función, se preparan informes especiales en periodos determinados de tiempo que cumplen ciertos requisitos legales y comerciales de información a terceros, como estado de situación patrimonial, estado de gastos, estado de recursos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados. Entonces, en función de esto, el sistema contable se encuentra integrado en el sistema de información de la organización. En un pedacito, digamos, del sistema de información de la organización. Y más precisamente en el sistema de procesamiento de transacciones, o sea que una gran parte del sistema de información de una empresa, de una organización, justamente descansa en la operatoria contable. Bueno, ¿por qué? Porque existe la obligación de procesar los datos de transacciones que me afectan directamente al patrimonio de la organización, y eso genera gran parte de los datos que luego se van a utilizar para otras aplicaciones. Se tiene en cuenta, por supuesto, en el sistema de información que ingresan datos en un sistema de información de una organización, ingresan datos, pero no siempre datos contables, ingresan todo tipo de datos. Bueno, esto es el primer punto de la unidad 7. Ahora, las funciones básicas del sistema de información. A ver, son estos que ven acá. Estos son los pasos del sistema. Primero, recolección de datos. Segundo, clasificación de datos y preparación de índices. Tercero, compresión de datos. Compresión, fíjense cómo está escrito. Archivo, administración de datos, computación o sistematización, transmisión y exposición. Importante esto, chicos, ¿eh? Recolectamos los datos. Primero, voy a una empresa que me contrató y tengo que recolectar datos. ¿Cómo se hace esa recolección de datos? Bueno, esa recolección de datos hago captación y registro de esos datos. Para ahorrar, por economías de tiempo, acá dice, y dinero, o sea, para ahorrar tiempo y dinero, reducción del volumen de datos, tomo puntos de muestreo con datos representativos. No sé si se entiende lo que puse ahí cortito, digamos. Tomo los datos, capto los datos y a veces para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero y volumen en cuanto a lo que yo estoy recolectando, porque a veces se hace gigantesco, hago por muestreo con datos más representativos.
Después viene la clasificación y preparación de datos y preparación de índices. Al registrar un hecho, se debe describirlo de manera tal que permita recuperar la información deseada. Sí, no tengo mucho más para decirles respecto de eso. Entonces, recolección de datos, clasificación de datos y preparación de índices. Les puse una imagen bastante grande porque el error permanente de los alumnos es este verbo. Compresión, compresión. O sea, lo comprimo. De ahí viene el verbo. No es comprensión, no es que yo los estoy comprendiendo y estudiando, sino que comprimo los datos, ¿ven? Por eso les puse esta herramienta como que está por aplastar esto. Entonces, ¿qué es la compresión de datos? Busca evitar los detalles innecesarios de datos, reducir el volumen sin reducir la calidad o contenido de la información. Hay diversas formas de hacerlo. Podemos utilizar un filtrado de lo que es insignificante, un agregado de datos o compresión de datos probabilísticos. Pero no puedo quedarme con un gigantesco volumen de datos porque no voy a lograr nada. Archivos. Ya saben que cumple una función de memoria y sin eso paralizaría la organización. Abarca organización de la base de datos, identificación de los datos archivados de manera explícita o implícita, medios de archivo por distintos sistemas manuales o electrónicos, jerarquía de archivos, puede ser por volumen, costo, velocidad, etc. Ustedes están dando algunos, en los prácticos deben estar dando también lo que son los archivos. Luego tenemos la administración de datos en tiempo y forma, eficiencia, seguridad, generalización, flexibilidad, computación, o que también se llama sistematización de la información, utilizando la computadora y teniendo presente que la computación no resuelve la incertidumbre. Transforma datos de entrada en datos de salida. Ojo, que no es que la computadora a mí me va a resolver la vida porque yo tengo imponderables, tengo lo incierto, o sea, la incertidumbre metida en mi computadora. No, me facilita la cosa porque puedo manejarme de manera distinta, puedo manejar mucho volumen de información, puedo evitar algunos pasos que me los hace el programa que yo tengo, etc. ¿Qué más? Transmisión de datos, o sea, comunicación entre dos puntos separados geográficamente, puede realizarse físicamente, o sea, por traslado del informe físico o por una señal electrónica, correo electrónico, todos los medios que tenemos ahora. Exposición de datos, preparación de la información producida en forma adecuada para la percepción humana. O sea, acomodar bien, preparar todo lo que produce para que sea entendible al humano, ¿no es cierto? Y es la función que contacta el sistema de información con los miembros, con los usuarios, con los que van a utilizar esa información. Muy bien. Ahora, estos pasos, chicos, vuelvo atrás, las funciones básicas, recolección de datos, clasificación, compresión, archivo, eso me digo que lo tienen que dominar, Bueno, veamos los tipos de informes. Hay miles de tipos de informes, porque en general lo que se hace es primero saber para qué hago el informe, o sea, cuál es el destino, a quién está dirigido, qué datos me importan para
qué datos me interesan que consten en ese informe. Pueden ser informes periódicos, que son los más comunes, se producen en forma de rutina, digamos, rutinaria, sobre la base de un periodo establecido, con anticipación, por ejemplo, las ventas acumuladas en esta semana, o en el mes, o en el año, etcétera, o los deudores morosos del último mes, etcétera. Después tengo otra forma que serían los informes críticos, que es una variación del informe periódico, que se utilizan para monitorear aspectos importantes o críticos de algunas operaciones. También siempre para hacer un informe tienen que definir el plazo, o sea, el periodo en el cual están informando, como por ejemplo saldos bancarios, en una determinada hora del día yo puedo decir, señores, pásenme cuánto se vendió hasta las 12 de mediodía, etcétera. Por eso se los llama críticos. Informe al instante es cuando el usuario solicita en un momento determinado, cualquiera sea, solicita un informe, y puede ser por, no sé, porque la persona se ve, porque haya problemas en la organización, porque ve, divisa o presiente alguna amenaza u oportunidades del exterior, etc. Informes de excepción es sobre situaciones que no son normales o que, por ejemplo, si fueran normales, se exceden en el límite de control o algo raro puede estar pasando. Por ejemplo, veo una orden de compra de materiales o de insumos para mi organización. Normalmente las órdenes de compra que yo estaba viendo eran de cantidad 100, 100, 100, y de golpe veo una de 1000. Bueno, hey, a ver qué pasa, ¿por qué necesito? Y los informes a medida son informes especiales que se producen cuando la empresa necesita o se encuentran con algunos problemas inesperados o surgen necesidades de información que no están contemplados a sacarlos periódicamente, entonces se hacen a medida para esa determinada función. Muy bien. Los tipos de sistema de información. El SI, sistema de información, o sistema de información, son los elementos componentes y los recursos necesarios para proveer información a las actividades y al proceso de toma de utilidad, de toma de decisiones. Los sistemas de información utilizan el TIC, o sea, la tecnología de información. Perdón. Les decía, el sistema de información utiliza la tecnología, teniendo como sustento la tecnología informática, que los recursos que tiene el sistema informático son el hardware, software, redes y comunicaciones, datos, recursos, etc. Después, cuando se les suba a ustedes la teoría de la unidad 7, van a tener un poco más de material sobre esto. Yo intento darle lo que es más importante, lo más sobresaliente, y en forma más resumida, porque de otra forma no tengo de dar toda la unidad en una sola clase como está programada. Después, por ejemplo, en el material, ustedes van a tener, ustedes en realidad saben lo que es un hardware, lo que es un software, o sea, pero bueno, lo van a tener un poco más desarrollado como para, ¿qué es un hardware, por ejemplo? A ver, ¿qué puede ser un hardware? Son los dispositivos externos, dispositivos físicos electrónicos, ¿no es cierto?
Pero un software, que a nosotros nos va a interesar mucho también, son los programas, los famosos programas que nosotros utilizamos. Y bueno, eso se los dejo para que ustedes lean porque les va a venir bien leer. Ahora, base de datos. Una base de datos es un conjunto integrado de datos procesados y organizados que están almacenados en diferentes tipos de registros. Los registros que son es un conjunto completo de datos relacionados pertenecientes a una entrada. Acuérdense, entradas y después salidas, y en el medio el procesamiento. Los registros se interrelacionan por medio de las relaciones propias de los datos, no por la ubicación física que tengan en el almacenamiento. Justamente la base de datos contiene todos los datos que yo necesito para un software determinado para poder aplicar. Ahora, los sistemas pueden ser, los más comunes, digamos, que vemos son los integrados y los distribuidos. ¿Qué es un sistema integrado? Existe un procesamiento electrónico de datos, es de naturaleza monolítico, todos los datos de la organización van a un banco común para realizar el procesamiento y todas las funciones de información en forma conjunta. Sirve a los usuarios de toda la organización. Y los ejemplos son los programas que usamos para contabilidad, por ejemplo, Tango Gestión o Begerman, no sé cuál otros estarán ahora más, no conozco otros más nuevos, pero debe haber. También para personal, ciertas operaciones de producción, ciertas operaciones de comercialización, o sea, es bastante, de un costo bastante elevado. O sea, no se trata de un solo archivo, sino varios archivos interrelacionados entre sí para distintas aplicaciones. Acceso rápido en línea, actualización de archivos, procesamiento centralizado, son datos en lote, además del procesamiento en línea. ¿Saben qué otro ejemplo podría ser acá? Banelco. De Banelco yo voy con mi tarjeta a un cajero, ahí ya el cajero, voy, por ejemplo, saco 1.000 pesos. Entonces, el cajero dispara la información hacia el banco que tiene mi caja de ahorro, hacia mi home banking. Es decir, es integrado, está integrado. Yo con una sola operación que realice en un cajero automático está disparando un montón de pasos de una sola operación que toca distintos usuarios en este caso, que sería yo por un lado, el banco por el otro y el sistema Banelco que utiliza. Ahora, los usuarios distribuidos en toda la organización interactúan con el sistema integrado a través de telecomunicaciones. Por eso se dice que el jefe, el responsable del sistema integrado, más que un responsable técnico, tiene que ser un organizador, un conocedor profundo de todas las operaciones de la empresa. Debe dirigir el sistema de procesamiento de datos y las actividades de información para todos los departamentos funcionales principales de la organización. Todos interactúan en esta forma, en este sistema integrado. En cambio, en el otro sistema distribuido, se llama así, distribuido, utiliza un grupo o combinación de sistemas de información
dispuestos de manera que se forma un sistema de subsistemas o un sistema de islas de información. El objetivo es establecer sistemas relativamente independientes, pero vinculados por las relaciones de comunicación. Este es de naturaleza modular, o sea, son módulos. En el otro, vuelvo para atrás, chicos, era monolítico. Estos son módulos. Los subsistemas se ubican en las áreas que se necesitan. Yo defino cuáles son. Cada área con su banco de datos, o sea, cada área funcional puede requerir un tratamiento diferente y todos los datos no se presentarán para integrar. Ello hace pensar en una red de bancos de datos. Los archivos grandes pueden convertirse en muchos archivos pequeños, situados cada uno en el área de necesidad con interacción entre entre áreas funcionales e interacción con elementos comunes. ¿Saben cuál puede ser un ejemplo de este? El SIU guaraní que ustedes utilizan, nosotros también los docentes utilizamos para cargar las notas, cerrar las actas, etc. Yo en un momento pensé que era un sistema integrado y pensé que de allí se podían sacar un montón de informes. No, la universidad tiene un montón de sistemas diferentes. O sea, sería un sistema distribuido el que tiene. Son módulos, distintos módulos. Por ejemplo, para sacar, no sé, supónganse, para sacar historia de un profesor, van al módulo, no sé, docente, no sé cómo se llaman, la verdad, los programas. Y si quieren ver historia de tal alumno, a lo mejor el SIU da la información. O sea, es modular lo que se utiliza en la universidad. También podrán tener seguramente un módulo para hacer compras, un módulo para distintos programas. La verdad que no los conozco. Bueno, ¿qué tenemos acá de importante de estos dos sistemas? El sistema integrado es más elevado, ya que incide en el costo indirecto y administrativo de la programación. Y el del sistema distribuido es más ventajoso por la relación costo-efectividad, por el uso de mini computadoras económicas y de gran capacidad y por las mejores telecomunicaciones. Yo me inclino por el integrado, pero bueno, todavía se sigue usando mucho el distribuido. Sí es cierto, es caro, es costoso, porque la parte de programación por ahí adaptada a la empresa que yo necesito, a lo mejor es mucho más costoso. Pero, bueno. Y el último punto es la información funcional, áreas donde se produce información para evaluar la gestión. O sea, ¿qué información y dónde a ver, les voy a ir al primer ejemplo, que es ¿qué información necesito yo de cada departamento de estos principales, ¿no es cierto?, que me va a producir información? En comercialización voy a necesitar saber venta y promoción de productos o servicios, investigación de mercado, desarrollo de productos. En producción, las actividades que directa o indirectamente se vinculan con la producción, como fabricación del producto, desarrollo de nuevos productos, determinación, capacidad de planta fabril, programación y control de la producción, control de calidad. En finanzas y control, o finanza o administración,
asegurar la financiación de los activos a bajos costos, administración del flujo de efectivo y valores, operaciones habituales como administración de caja, préstamos financieros otorgados y tomados, otorgamiento de créditos a clientes. Compras, ¿qué me va a producir información? Adquisición de la materia prima, componentes y reparaciones, mantenimiento, actualización de datos de proveedores, selección de proveedores, preparación de pedidos de compras, ¿no es cierto? Y en cuanto a recursos humanos, reclutamiento, contratación, entrenamiento, capacitación, mantenimiento del registro de los empleados, planeamiento total de la fuerza de trabajo. Ahora, las transacciones comunes, información sobre transacciones comunes que generan información en mi empresa sobre comercialización, ¿qué me va a generar información? ¿Qué es una transacción común en comercialización? Las órdenes de venta. ¿Qué es una transacción común en producción? Órdenes de producción, órdenes de retiro de materia prima de almacenes, órdenes de armado. Transacciones comunes en finanzas. Pedir un crédito, solicitud de créditos, comprobantes de pago, cobranza, emisión de cheques, pagos también. Pedido en compra, pedido de materiales, órdenes de compra, pedidos de cotización. Y en recursos humanos, datos del personal, antigüedad, capacitación, experiencia laboral, etc. Esas son las más comunes. Ya en lo operativo, en el control operativo, voy a necesitar información sobre, en comercialización, programación semanal, campañas de programación y venta, análisis del volumen de ventas por producto, por área geográfica, por cliente, por cómo esté departamentalizada la empresa, contrataciones y entrenamiento de personal de ventas. En producción, programación de la producción, avance hacia lo programado. En finanzas, requiere informes diarios de error y excepción. En compras, utiliza los informes sobre, acuérdense que estamos hablando de información. Esta unidad es toda de sistema de información. Utiliza los informes sobre faltantes de existencias, exceso de existencias, compras anteriores, reposición de inventarios. Y en recursos humanos requiere informes sobre contratación de personal, entrenamiento, cambios salarios o los cambios salariales. Vuelvo a esta, que es donde está lo que me pide a mí el programa, que es información funcional, áreas donde se produce información para evaluar la gestión. Entonces, especialmente en comercialización, en producción, en finanzas, en recursos humanos y después, bueno, información externa. Pero esto lo pide el programa, por eso es que prefiero dejar estas clasificaciones porque me ubican perfectamente cada una de las áreas básicas y de esta manera pueden ustedes hacer su resumen. Por último, fíjense que ya para arriba en la estructura de mi organización, para lo que es planeamiento estratégico, en comercialización voy a necesitar considerar, por ejemplo, el desarrollo de nuevos mercados, nuevos productos, nuevas políticas de comercialización. Entonces, ¿qué voy a requerir? Información externa sobre cambios sociales, tecnológicos, culturales, todo lo que venga de afuera que me pueda servir. En todas las áreas. Esto en realidad, esto se da en producción, en finanzas, en compras y en recursos humanos. Bueno, acá abajo lo puse. Acá lo tendría que borrar. En producción, encargado de elegir las alternativas de producción y automatización. En finanzas, erogaciones no comunes de capital. Acuérdense que estoy arriba de mi organización. Estoy en el plan estratégico, que en la unidad que viene vamos a ver lo que es, pero esto se da
en la parte más alta de mi estructura orgánica. En cuanto a las compras, análisis de nuevas estrategias de compra, relación con los nuevos proveedores, decisión de fabricar internamente o comprar determinados productos. Y en cuanto a recursos humanos, evalúa diferentes estrategias sobre reclutamiento, entrenamiento, capacitación, nivel salarial. Es distinta la información, fíjense, que yo necesito en este nivel, en estas transacciones comunes, en este nivel operativo para un control operativo y en este planeamiento estratégico que ya me voy arriba, ya borro esto para que no me quede acá. En la parte estratégica, es decir, en el nivel superior de mi empresa. Les quería agregar algo antes de irnos. Que es en cuanto a los sistemas, en cuanto a los sistemas de información, que son subsistemas del sistema administrativo y les sirven de apoyo a las actividades que realiza, de manera tal que se diseñan pensando en esta actividad que yo realicé, en la alineación con la estrategia organizacional que yo voy a tener. Por eso se van a implementar distintas aplicaciones, sirven de apoyo a los diferentes procesos y a su vez a varias funciones como la comercialización, producción, finanzas, entre otras. Por eso es que un poco esta clasificación es teniendo en cuenta según los niveles organizacionales y el tipo de información que se requiere. Si yo hablo de los niveles organizacionales, voy a analizar cuál es el alcance que yo defino. Se define según el campo de acción donde yo me voy a mover. Por ejemplo, si es como les dije recién en el planeamiento estratégico, entonces esta información va a ser ampliada, cubre una superficie muy extensa de intereses. Ahora, si yo hablo de un planeamiento a nivel operativo, la información va a ser bien definida y muy precisa. Incluso la precisión es la que guarda relación con la exactitud de esa información que yo estoy obteniendo. Tiene que ser lo más parecido a la realidad posible. Cuanto más real, mejor, si no, no me sirve. También la información puede estar dirigida a situaciones pasadas, situaciones históricas de mi empresa, pero también hacia el hoy, el presente o para adelante el futuro, una predictiva. También estos informes tienen periodicidad, pueden tener una frecuencia de una cantidad de veces en que se va a utilizar, puede ser diario, puede ser mensual, anual, etcétera, depende. Eso ya se define de acuerdo a la utilización. La forma en que se presenta esta información puede ser bien detallada, condensada, cualitativa, cuantitativa, se la puede pedir impresa, o un cuadro como este, un PowerPoint visual, digamos, relevante, oportuna, completa. Bueno, eso son distintas formas. De igual modo, hay otras formas de denominar este tipo de información, información para el sistema, un sistema de información estratégica para el nivel estratégico, un sistema de apoyo en el nivel táctico, un sistema de procesamiento de transacciones abajo en mi estructura orgánica, bien abajo, que es en el nivel operativo. Bueno, ustedes saben que
Si yo estoy hablando de transacciones, cualquier actividad, cualquier tarea, cualquier suceso, cualquier actividad que se origine dentro o fuera de la organización, pero que me está afectando de alguna manera. Bueno, yo creo que con eso, chicos, tienen bastante material como para hablar de sistema de información. El sistema de administración, perdón, el sistema de administración, sistema de información administrativa tiene la sigla MIS, porque en inglés, bueno, eso lo van a leer después en la parte teórica que les vamos a subir. Pero con esto tiene suficiente para poder avanzar. Yo les diría, les vuelvo a repetir como siempre, parezco pesada, pero bueno, es la única manera, que no se dejen estar, porque por ahí llevan tiempo de lectura estas unidades. La que viene es una unidad bastante larga, y bueno, así que cuanto más tiempo dispongan para el estudio, mejor. ¿Está? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Creo que no hay exámenes el martes que viene. A ver. Martes 11. Martes 11. No hay. El jueves creo que hay exámenes, que no hay clases. Bueno, nos vemos entonces el martes si Dios quiere. Hasta luego entonces a todos.